El conocimiento abre posibilidades, pero la experiencia hace de la información una realidad tangible. Claude Code, Google Antigravity, Codex y otros que cogen fuerza son agentes de inteligencia artificial capaces de todo. Pero capacidad no es igual a obtener buenos resultados. Por ello surgieron las habilidades. Procesos empaquetados, con métodos y contexto para un buen resultado. He estado usándolas a fondo y de verdad, hacen de la IA un experto capaz de ejecutarlo todo. Para comprobarlo, estaremos conociéndolo en detalle con 8 casos que te permitirán hacer cosas como obtener mejores resultados, crear contenidos en cualquier formato que pueda manejar herramientas complejas, veremos cómo instalar cualquier habilidad, hacerlo de forma segura y demás casos de uso. Lo mejor es que esto es algo que vamos a poder instalar fácilmente en cuestión de segundos y mejora por completo la capacidad de una IA. Además, esto es algo que podremos hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos su poder. Antes de ver de lo que es capaz la IA con ayuda de las habilidades, tenemos que conocer de dónde nace. El 29 de septiembre de 2025, Anthropic publica Effective Context Engineering. Este fue el inicio del cambio del prompt al contexto. Poco después, el 16 de octubre de 2025, Anthropic presenta finalmente Agent Skills, donde nació lo que hoy conocemos como las habilidades para agentes. El 18 de diciembre de 2025, Anthropic lo convirtió en un estándar y al inicio de este año 2026 ya lo incorporaron prácticamente todas las herramientas con agentes de inteligencia artificial por dar lo más importante para hacer una tarea, la experiencia. Y es que una habilidad es como si fuera una memoria procedimental empaquetada. No le da más inteligencia a la gente, pero sí un método, contexto, convirtiéndolo en un especialista entrenado. Rakuten aceleró en más de un 80% el flujo de trabajo de finanzas con este tipo de habilidades. Si las habilidades, un agente de IA es como si fuera un becario brillante que tiene mucho conocimiento en abstracto, pero no conoce los procesos, plantillas, herramientas internas, ni cómo hacer algo en un proyecto real. Y esto lo diferencia de un prompt, ya que en lugar de hablar de un mensaje como si fuera la receta de un plato, la habilidad sería más como el chef que sabe cómo hacerla de forma real. Para tangibilizar todo esto con el primer caso de uso estaremos viendo cómo realmente vamos a poder instalar cualquier habilidad en cualquier agente de inteligencia artificial y cómo estos trabajan mucho mejor los detalles de lo que le pidamos. Para poder hacer esto vamos a saltar a la primera habilidad llamada Interface Design, siendo esta habilidad de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando la información abajo en la descripción. Una vez aterrizamos en esta habilidad vamos a poder ver un montón de información de cómo ataca el problema principal de los agentes de inteligencia artificial cuando intentan construir algo, ya que normalmente todo el apartado de la interfaz suele ser algo un poco más genérico. Desde aquí vamos a poder encontrar información en detalle de todo lo que hace esta gente, desde donde podemos ver los principales bloques de diseño que va a estar trabajando a la hora de pedirle cualquier aplicación o web que le pidamos a la IA. Vamos a ponerlo a prueba y para ello tenemos que empezar viendo cómo podemos instalar una habilidad. Para hacer esto, ten en cuenta que podrías utilizar plataformas como Claude Code, Codex, Google Antigravity y demás herramientas de inteligencia artificial. Estaremos viendo varias de ellas, así que para ello vamos a saltar primeramente a Google Antigravity, siendo esta plataforma de aquí desde la cual yo voy a clicar en abrir carpeta y voy a seleccionar esta que acabo de crear llamada Tuto Habilidades, donde estaré volcando todo lo que estaremos haciendo, aunque por ahora está vacío. Así que le voy a dar a abrir. Y desde aquí todo lo que tenemos que hacer ahora sería desplegar el terminal, ya que con un simple comando vamos a poder instalar todas las habilidades que nosotros queramos. Para hacer esto desde Google Antigravity sería desde aquí, aunque ten en cuenta que realmente podrías hacerlo desde el propio terminal de tu ordenador. Ya estando en el terminal y en el proyecto en el cual queremos instalar esta habilidad, fíjate que si volvemos a la habilidad nos va a aparecer un comando de instalación y todo lo que tenemos que hacer sería clicar en copiar, lo pegaríamos en el terminal y al darle un intro, pues ya nos diría por aquí que se va a instalar automáticamente por defecto tanto en Google Antigravity, Codex, así como otros agentes de inteligencia artificial y adicionalmente pues también podríamos instalarlo en otros agentes, como por ejemplo el de Claude Code. Aquí simplemente nosotros le tenemos que dar un intro, especificamos dónde queremos tener esta habilidad, a nivel proyecto sería solamente sobre esa carpeta que le hemos dado acceso, mientras que a nivel global siempre va a tener en cuenta esta habilidad. Yo para este ejemplo voy a hacer una instalación a nivel de proyecto, así que le voy a dar un clic, le doy otro intro para que proceda con la instalación y fíjate cómo de forma instantánea ya nos habría creado una carpeta llamado Agent en donde tenemos toda la habilidad en detalle de cómo debe proceder con el diseño de interfaces y demás información, y junto a esto también tenemos diferentes referencias como
ejemplos, validaciones y demás. Y ahora con esto tendríamos un agente experto en toda la parte de diseño de interfaces. Y ten en cuenta que esto, aunque lo hayamos instalado desde Google Antigravity, realmente también lo vamos a poder ver desde otros agentes, como por ejemplo el de Codex. Mira, yo desde aquí, al abrir Codex, realmente no tengo ninguna habilidad que se llame diseño de interfaces, pero si agrego ese proyecto donde tenemos la habilidad instalada, ya desde aquí, aunque esté en otro agente de inteligencia artificial, al escribir la palabra arroba y escribir el nombre de esta habilidad, pues ya podríamos encontrar por aquí la habilidad y si le doy un clic, pues ya la podríamos empezar a utilizar. Vamos a ponerlo a prueba y para ello, utilizando esta habilidad, yo le voy a decir que me cree una página web sencilla enfocada a la venta para una inmobiliaria, clico en enviar y ya por aquí lo empezaría a procesar con esa habilidad. Pero mientras va programando toda esta landing page, vamos a hacer lo mismo sin hacer uso de la habilidad para ver qué diferencia tiene. Para ello, sobre un nuevo chat, yo me voy a quitar de este proyecto, le voy a pedir exactamente lo mismo, pero sin el uso de una habilidad, le doy a enviar. Y poquito más tarde ya tendría ambos resultados creados. Te voy a enseñar los dos, pero ten en cuenta que los modelos cada vez son mejores y hacen buenos resultados aunque el prompt sea muy escueto. De hecho, fíjate, este sería el resultado que vamos a nombrar como resultado A, en donde tendríamos esta parte principal y conforme bajamos, pues podemos ver de más información, tanto con diferentes tipos de casas, información sobre estrategia de la venta antes de publicar un anuncio y junto a esto, pues diferentes formularios para que podamos interactuar con esta página web. En la versión B nos encontramos con esta otra alternativa donde nos podemos encontrar filtros por aquí arriba, también algunas métricas principales, otro diseño sobre casas que se estarían vendiendo ahora mismo, más información por aquí, también nos podemos encontrar diferentes formularios para poder ponernos en contacto y junto a esto pues también algunos testimonios ficticios y demás información en esta web. Fíjate en los pequeños detalles y déjame por los comentarios cuál crees que fue la página web que hizo con la habilidad. Con el segundo caso de uso estaremos viendo cómo las habilidades son capaces de generar prácticamente cualquier formato y para ello estaremos haciendo diferentes animaciones en el formato vídeo a través de la nueva plataforma de HyperFrames de Heigen. Siendo esta plataforma de aquí que es de código abierto y nos permite convertir el código que haga un agente de inteligencia artificial a un vídeo exportado en MP4 y debes de tener en cuenta que esta herramienta, si nosotros entramos al apartado de complementos de Codex, nos vamos a encontrar que por aquí estaría disponible la conexión para que podamos crear estos vídeos. Pero nuevamente, si le queremos sacar el máximo partido, idealmente tendríamos que instalar una habilidad para que sepa manejar todas estas herramientas. Ten en cuenta que cuando instalamos algún complemento hay veces que ya viene la habilidad incluida, como por ejemplo en este caso aquí nos podemos encontrar con este tipo de habilidades, aunque si no utilizaras Codex sino otro agente que no tiene esa conexión, pues fíjate que por aquí vas a tener igualmente el comando para instalarlo como el caso de uso número 1. Vamos a ponerlo a prueba y para ello desde un nuevo chat voy a poner arroba, voy a empezar a buscar el nombre de este complemento que lo tendríamos justamente por aquí y con esto seleccionado le voy a decir que me convierta mi página web de Academia Artificial en un vídeo promocional de 20 segundos. Le voy a decir también que añada una animación en el logo de inicio del vídeo y con esto le voy a decir que use la habilidad, pongo arroba y fíjate que si empiezo a escribir el nombre me podría encontrar esta habilidad aquí. Aunque en este caso no lo voy a instalar para que veas cómo realmente el agente de inteligencia artificial si tiene estas habilidades incluidas, aunque no le hagamos referencia, puede llegar a utilizarlas si es lo más conveniente. Así que con lo que tenía, yo voy a clicar en enviar, así que ahora voy a esperar a que termine de procesar para enseñarte el resultado. Y nada, unos 12 minutos más tarde ya me diría por aquí que ha creado todo ese vídeo promocional de unos 20 segundos, me da algo más de información, pero vamos a verlo directamente. Para ello voy a clicar en esta URL y desde aquí, agrandándola, me puedo encontrar con una interfaz que de por sí tiene bastante buena pinta, ya que en el timeline puedo ver que ha utilizado muchísimos recursos, imágenes, podría haber utilizado incluso música, aunque realmente aquí no se lo había pedido. Así que vamos a ver directamente qué es lo que nos ha hecho. Para ello lo voy a expandir un poquito más, le voy a dar en el play y fíjate por aquí cómo tendremos la animación del logotipo. Aquí me había cogido incluso imágenes que tengo en la propia página web y diferentes informaciones, todo con la imagen de marca que yo tengo, incluso no se la había dicho en ningún momento por el chat. Me diría esas más de 60 herramientas que aprendemos en el curso intensivo y un cierre por aquí con un CTA y animaciones en el logotipo y todo esto a la primera. La verdad
es que me ha impresionado porque ni siquiera le he dado contexto, se ha metido en la página web, ha extraído lo más importante y me ha montado todo un vídeo en MP4 que realmente estaría prácticamente listo para compartir. De hecho, para que puedas ver de lo que es capaz, nos podríamos encontrar vídeos como por ejemplo uno que hizo Figma, en donde estaría presentando su producto de forma general a través de un vídeo por inteligencia artificial, pero además esto lo podemos subir de nivel, ya que incluso esta compañía hizo este otro vídeo en donde estuvo presentando nuevas funcionalidades o cómo podría ser la interfaz en funcionamiento de su aplicación. Aquí podremos ver los diferentes movimientos, cómo funcionaría todo el apartado de mover bloques y en definitiva pues podemos hacer esos vídeos más comerciales. También podríamos darle enfoques más personales, como por ejemplo este de aquí, en donde podríamos recopilar todos los álbumes y músicas que realmente escuchemos y poder verlo en un enfoque más original en formato vídeo. Y junto a este, uno de los que más me impresionó fue este otro vídeo aquí, en donde podemos ver cómo realmente habla de Siri, si realmente no funciona tan bien, y no podemos encontrar una persona que es un avatar, ya que recordemos que esta tecnología viene por parte de Heyen y además este pues lo explica todo como si fuera realista. De hecho, su voz sería así. Get a great idea. Right now you're stuck. You can't do anything with it. Y ten en cuenta que esta persona ni siquiera existe, sino que está generado también por inteligencia artificial y lo montó todo en el vídeo. Lo cierto es que ahora con la inteligencia artificial podemos crear prácticamente cualquier formato de forma sencilla. Pero si quieres crear activos digitales profesionales, deberías de conocer a Hostinger, una plataforma que te permitirá empezar tus proyectos digitales de una forma más fácil que nunca. Y es que ahora ponen su mejor tecnología a la disposición de los agentes de inteligencia artificial. Y es que fíjate, si saltamos a plataformas como ChatGPT, en su tienda de aplicaciones nos podemos encontrar una nueva llamada Hostinger. Si le damos un clic y conectamos, pues ya desde un nuevo chat vamos a poder escribir la palabra @Hostinger y especificarle lo que queremos que nos cree dentro de todo su ecosistema. Yo aquí le voy a decir que me cree una aplicación para una pizzería llamada Pizzavi, le doy a enviar y en cuestión de pocos segundos más tarde me diría que ya lo tenemos por aquí creado, y si le doy un clic, pues ya por aquí se me abriría todo el desarrollo directamente en Horizon, que es la inteligencia artificial que permite crear aplicaciones con backend de forma sencilla. Y fíjate por aquí cómo tendríamos esa pizzería llamada Pizzavi, que sería totalmente funcional tanto con la carta. Aquí incluso nos ha creado otro apartado con todos los menús que incluso se podría llegar a comprar, los pedidos que habría, las reservas de mesa que podrían gestionar directamente de forma automatizada, la página de contacto y un sobre nosotros. Pero esto no solo se queda aquí, ya que tenemos IA integrada. De hecho, dentro del hPanel lo vamos a encontrar con diferentes agentes de inteligencia artificial, entre los cuales nos podemos encontrar un equipo completo, y en la parte de habilidades tenemos un montón de habilidades directamente integradas que interactúan directamente con todas las aplicaciones y páginas web que tengamos aquí. Además, cuentan con diferentes funciones para que tus páginas web y aplicaciones estén optimizadas con inteligencia artificial. De esta forma hace posible que tengamos visibilidad entre los diferentes chats de inteligencia artificial, y esto lo podrás hacer a golpe de un clic. Simplemente activas la optimización de LLM y de esa forma vamos a tener estas funcionalidades para ir optimizando de forma activa nuestra web y aplicación para que tenga visibilidad en los motores de inteligencia artificial. Además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, vas a tener un cupón de descuento especial, desde el cual, poniendo la palabra AleJavi, tendrás un 10% de descuento adicional. El enlace especial te lo voy a dejar abajo en la descripción, y una vez sabemos esto, veamos el siguiente caso de uso. En este tercer caso de uso estaremos viendo la habilidad más importante que podemos utilizar en cualquier agente de inteligencia artificial, y este es el que crees tú mismo, ya que realmente crear una habilidad es muy fácil y además así lo podemos adaptar totalmente a nosotros o el proyecto en el cual estemos trabajando. Para poder ver esto voy a saltar a Claude Code, simplemente para que puedas ver que la creación de una habilidad es prácticamente igual en casi todas las interfaces. Aquí en Claude Code, si nosotros escribimos la palabra slash, al seguir escribiendo la palabra de skill, fíjate que tenemos uno llamado Skill Creator. Al darle un clic, ya desde aquí nosotros podríamos describir la habilidad que queremos crear y de esa forma lo podríamos utilizar. Volviendo a Codex, de una forma similar pasaría aquí. Simplemente tendríamos que poner la palabra de arroba, buscamos Skill y por aquí vamos a tener un Skill Creator para que podamos crear o actualizar una habilidad de una forma más personalizada, aunque también podríamos directamente clicar en instalar para poder compartirle un repositorio como hicimos en el primer caso de uso y así reutilizarla. Voy a mostrártelo
potente que era una habilidad. Y para ello voy a estar utilizando este prompt de aquí, en donde básicamente le voy a decir que se conecte y aprenda una aplicación que ni siquiera tiene OpenAI, que sería la de Blender, una plataforma que nos permite crear modelos en 3D, algo que es muy potente, sobre todo si sabemos utilizar la plataforma. Aunque realmente si nosotros le enseñamos la habilidad a un agente de inteligencia artificial, lo va a poder manejar por nosotros. Esta habilidad, ten en cuenta que también es algo que va a hacer posible que controle Blender de una forma oficial, porque por aquí vamos a crear una conexión nativa. Eso ten en cuenta que es algo que estuvimos viendo por este vídeo aquí, en donde estuvimos viendo en todo detalle cómo funciona Codex y los principales trucos que podríamos hacer ahí. Así que como ya tengo esa conexión del vídeo que te he recomendado por si quieres profundizar más, directamente voy a abrir esa carpeta en donde ya tenía esa habilidad incluida, así que lo voy a abrir. Y desde ahora en adelante, fíjate que si escribo la palabra arroba, me voy a encontrar con una habilidad llamado Blender MCP, desde el cual me va a permitir utilizar esta herramienta del cual no tengo ni idea de utilizar de una forma automática. Así que vamos a continuar viendo otro ejemplo distinto al del vídeo que te he recomendado para que veas cómo no le tenemos que repetir las cosas de cómo conectarse o utilizar Blender, ya que una vez ha adquirido esa habilidad ya la vas a ver de ese momento en adelante. Para poder ver esto, fíjate que yo sobre Blender no tengo absolutamente nada configurado, pero si yo desde el apartado prompt le dijese, mira, me gustaría que creases un modelo en 3D sencillo de un barco velero, le doy a enviar y ya por aquí lo empezaría a procesar utilizando esa habilidad de Blender MCP. Y fíjate, ya por aquí me diría que tendríamos el barco velero realmente hecho, así que aquí si vuelvo a Blender, efectivamente podríamos ver cómo tenemos ese barco velero hecho en un modelo en 3D tal y como lo habíamos pedido. Pero además de esto, fíjate cómo la agente de inteligencia artificial lo empezaría a analizar y empieza a ser crítico viendo cómo realmente podríamos ir mejorando este modelo en 3D aunque yo ni siquiera se lo haya pedido. Y fíjate por aquí cómo tendríamos ese render final de cómo quedaría incluso a color, y todo esto sin tener ni siquiera una conexión oficial y pudiendo incluso utilizar unas herramientas como esta que tiene una curva grande de aprendizaje. Ahora que acabamos de ver cómo crear una habilidad por inteligencia artificial, debemos de conocer el concepto de revelación progresiva. Y este nos muestra cómo realmente los agentes de inteligencia artificial interactúan con las habilidades que instalemos o creemos a 3 niveles. El primer nivel sería el de descubrimiento, que usaría al inicio de la sesión. El segundo nivel sería la activación, cuando el agente de ella decide si una habilidad es relevante o no para la tarea. Y el tercer nivel sería el de ejecución, en donde solamente utiliza la habilidad durante la ejecución que sea necesaria. Y esto es clave porque podemos tener decenas de habilidades sin tener que saturar la ventana de contexto. Con el cuarto caso estaremos viendo cómo vamos a poder tener un control total sobre la habilidad y el contexto que queremos que éste tenga. Para ello vamos a estar utilizando esa instrucción que te voy a estar dejando también abajo en la descripción, que he nombrado como consulta contexto, desde donde de una forma muy simple y resumida le estaríamos pidiendo a la agente de inteligencia artificial que siempre nos consulte por contexto para que realmente los resultados sean afín a lo que estemos buscando sin tener que iterar mucho. Para hacer esto, fíjate que nosotros también vamos a poder tener el control total de lo que queremos que haya específicamente en la habilidad. De hecho, para ver esto, yo voy a copiar esta instrucción de aquí, que como puedes ver es escueta, y abriendo nuevamente Codex, voy a abrir el creador de habilidades y le voy a decir, me gustaría crear una habilidad que sea exactamente con la descripción que te voy a incorporar, esa sería la instrucción, y también te indico el nombre. Simplemente debes de crear una habilidad con esa información sin editar nada, modificar ni extender. Corto la grabación y desde aquí le pegaría justamente cómo quiero que sea esa habilidad, le doy a enviar. Un poquito más tarde ya tendríamos esa habilidad creada, que de hecho al clicar en abrir pues podemos ver cómo el texto sería prácticamente el que nosotros le hemos compartido. Y desde un nuevo chat, si yo escribo la palabra de consulta con texto, al darle un clic ya tendría por aquí habilitado esa habilidad que hemos creado. Y si le digo que me cree cualquier cosa, como por ejemplo nuevamente que necesito crear una página para una inmobiliaria que se encarga de vender inmuebles, al clicar en enviar nuevamente lo empezaría a procesar, pero fíjate cómo ya cambian las tornas y en lugar de ejecutar me va a empezar a hacer muchas preguntas para obtener un resultado muy personalizado.
Con este quinto caso de uso estaremos viendo cómo incluso las habilidades nos va a permitir utilizar funciones avanzadas sin necesidad de tener que pagar más. Para ver esto vamos a hacer un caso con Metricool, que es una plataforma que yo estoy utilizando en la versión gratuita para publicar algunas publicaciones en contenido vertical que subo a TikTok e Instagram. Fíjate por aquí que me planteé el plan de pago, pero desde aquí no nos encontramos algo que para mí sería muy importante, siendo este la conexión con los MCPs para que los agentes de inteligencia artificial se ocupen por mí de hacer toda la publicación de contenidos en diferentes redes sociales. Pero teniendo en cuenta que dentro de casi cualquier agente de inteligencia artificial nosotros vamos a tener funcionalidades como por ejemplo la de navegar por un sitio web, pues realmente esto va a poder utilizarlo directamente en mi navegador y simplemente le tengo que dar una habilidad de cómo se utiliza la plataforma para que sea óptimo y efectivo, y con ello pues no tengo que depender de un plan más caro para poder automatizar este proceso. Para hacer este proceso, fíjate que sobre ChatGPT yo le he dicho que necesito una habilidad para Codex en donde un agente de inteligencia artificial pueda manejar Metricool por mí desde el navegador. Fíjate que al yo enviar eso, después de unos segundos más tarde, no solamente he investigado esta herramienta de Metricool, sino que también ha visto cómo formar habilidades en Codex y también ha estado teniendo en cuenta toda la memoria acorde a anteriores chats que he estado teniendo, como por ejemplo cuántos hashtags me gusta utilizar, que en este caso serían 4 para ese formato, que yo tengo una academia que debe priorizar la verdad y no inventar, así como otras cosas que fue aprendiendo más. Con toda esa información e investigación ya me creo por aquí toda esta habilidad, desde el cual nuevamente vamos a poder copiar. Desde el creador de habilidades le podemos decir, mira, necesito que crees otra nueva habilidad totalmente distinta que sea para manejar Metricool desde el navegador. Para ello te voy a dejar todas las instrucciones entre comillas y quiero que tú utilices exactamente esas instrucciones para la habilidad. Para la grabación le pongo entre comillas toda la instrucción que nos ha hecho directamente ChatGPT, así que voy a clicar en enviar y nada, unos 3 minutos más tarde ya tendría la habilidad creada que se llama Metricool Browser Manager, así que si yo ahora desde un nuevo chat busco justamente esa habilidad y le digo, mira, en la carpeta tienes añadido un vídeo que te acabo de incorporar y me gustaría que lo programases el 31 de mayo a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Paro esto y teniendo la transcripción, ten en cuenta que también podríamos invocar otras habilidades como por ejemplo la del propio navegador de Codex. Le voy a dar a enviar y ya por aquí fíjate cómo ha encontrado el vídeo, que justamente es este, que se llama Reel IA Gratis 1. Por aquí me haría algunas consultas más, así que le voy a decir, sí, puedes programarlo como borrador a esa hora, lo puedes dejar tanto en Instagram como para TikTok también, y ten en cuenta que te ha abierto Metricool en otro navegador en el cual tengo acceso a la cuenta. Lo enviamos y ya por aquí, como podemos ver, estaría haciendo diferentes clics. Aquí estoy viendo una previsualización de la cuenta, que es justamente esta de aquí. Fíjate que ahora mismo yo no estaría manejando nada, sino que sería esta habilidad la que estaría manejando el navegador por mí. Fíjate que tenemos ahí un símbolo de clic y estaría moviéndose hasta encontrar la fecha del 31 de mayo. Ya lo tiene por aquí, así que ahora he clicado en crear publicación. Como pez en el agua, acaba de quitar Facebook, ya que le he dicho que solamente utilice Instagram y TikTok. Y teniendo eso, fíjate cómo ha desmarcado la autopublicación, ya que le he pedido que lo hiciera en borrador, así que aquí se está conociendo todo como si yo hubiera utilizado esta herramienta. También estaría clicando en el apartado de añadir multimedia y ya he seleccionado el formato vídeo, o sea, aquí estaría haciendo todos los pasos perfectos como si lo estuviera haciendo yo. Clica en añadir vídeo, estaría entrando en la carpeta donde le he puesto justamente este vídeo dentro de la carpeta de tutorialidades y fíjate por aquí cómo me ha seleccionado el vídeo y ya simplemente tiene que volver a cambiar la fecha desde aquí, elegir el día 31, cambiar la hora también a las 7 de la tarde, así que esa estaría también ahora mismo a falta de cambiar, el minuto estaría en el 8, a ver si me lo cambia. Efectivamente, por ahí me la habría cambiado ya. Y con esto ya solamente le queda que clique en el botón de programar. En este caso, como borrador, efectivamente, que la acaba de seleccionar, lo confirmaría y ya efectivamente tendría mi publicación programada, que de hecho si deslizo hacia abajo, pues me puedo encontrar aquí el borrador que acaba de añadir la inteligencia artificial, tal y como se le habíamos pedido. Vamos a ir terminando con el antepenúltimo caso de uso, en donde estaremos viendo cómo realmente podemos incluir un conjunto de habilidades sobre uno solo. Para ello, ten en cuenta que nos encontramos habilidades como la de Superpowers, que esta es una de las más conocidas. Fíjate que incluso en GitHub tenemos casi 200.000 estrellas, ya que realmente desde aquí, cuando nosotros lo instalamos, nos vamos a encontrar con una librería completa de habilidades, como por ejemplo algunas de colaboración para hacer lluvias de ideas, planificar cualquier proyecto que queramos crear,
que nos ayude a redactar nuevas habilidades y en definitiva pues varias categorías como de testeo, debugging, de colaboración e incluso de filosofía. Y ten en cuenta que deslizando hacia arriba nos vamos a encontrar cómo instalarlo en prácticamente cualquier agente como Gemini CLI, el propio Codex, así como cualquier otra herramienta, y con una única instalación pues vamos a poder tener a nuestra disposición un montón de habilidades que podremos elegir sin tener que hacer el proceso de instalación en cada una de ellas. Con el séptimo caso de uso te quiero mostrar también la facilidad que tenemos para poder encontrar cualquier habilidad que exista en la actualidad. Ten en cuenta que a día de hoy nos encontramos con literalmente más de 1 millón de habilidades disponibles y junto a esto también nos encontramos páginas que hacen muy fácil poder encontrarlas e instalarlas. Una de ellas sería la primera que hemos utilizado de skill.sh, siendo esta plataforma de aquí que nos permite utilizar habilidades para cualquier agente de inteligencia artificial. Aquí en concreto tenemos casi 100.000 habilidades disponibles que vamos a poder elegir. Desde aquí yo te recomiendo que te fijes en las que más instalaciones tienen y una de las más usadas sería esta de Find Skill. Le voy a dar un clic ya que esta habilidad que me parece muy interesante, simplemente con instalar una de aquí vas a poder directamente buscar, encontrar e instalar de forma automática en cualquier agente de inteligencia artificial cualquiera de todas las habilidades de las más de 90.000 que tiene esta herramienta. Simplemente le tendrías que decir cuál es tu necesidad y directamente esa habilidad va a buscar en todo este repositorio y te va a recomendar cuál podrías instalar y todo lo haría de una forma autónoma. Junto a esta página desarrollada en Vercel de habilidades, también te voy a estar dejando abajo en la descripción otros repositorios muy interesantes como este que es oficial de Anthropic, en donde tiene todas las habilidades más interesantes y vienen de una forma oficial por parte de esta compañía, desde el cual si clicas en Skill vas a poder ver toda la cantidad de categorías y habilidades que tienen en cada una de estas. Junto a esta también te voy a estar dejando la documentación oficial de habilidades también de OpenAI y junto a estas también te dejaré un par más ya que realmente tenemos muchos repositorios, pero ten cuidado ya que realmente el tema de la seguridad es muy importante y para ver esto veamos el último bloque. En este último caso de uso estaremos hablando de uno de los aspectos más importantes a la hora de utilizar las habilidades y este es el de la seguridad. No instales una skill como si fuera un prompt, instálala como si fuera un software, ya que realmente una habilidad junto a un agente de inteligencia artificial es muy potente, puede controlar el propio navegador, ordenador o prácticamente cualquier herramienta como los casos de uso que has visto anteriormente. Y es que son más de 1.2 millones de habilidades indexadas en agregadores comunitarios en abril y mayo del 2026. Compañías como Snyk encontraron que más del 13% de las habilidades auditadas contenían fallos críticos y más de un 36% algún fallo de seguridad, por lo que aquí es clave que siempre nos cercioremos de puntos clave antes de instalar cualquier habilidad que nos encontremos. Un consejo para ello es que fíjate desde GitHub que realmente sea una habilidad muy conocida. Aquí por ejemplo tenemos casi 200.000 personas que las han utilizado, por lo que quiere decir que no es algo desconocido que intente engañar. Además, desde plataformas como la de Skill de Vercel que te he enseñado anteriormente, en cada una de estas habilidades te va a estar mostrando diferentes auditorías de seguridad para tener una mayor tranquilidad. Ten en cuenta que esto no asegura nada, pero sí que elimina las que podrían ser más peligrosas. Aquí por ejemplo sobre la de Skill Finder nos podemos encontrar cómo ha pasado un par de ellas, pero el de la última compañía que te he mostrado la noticia estaría en advertencia, ya que realmente esta habilidad se encarga de instalar cualquier habilidad de todo el repositorio. Pero si saltamos a otras como por ejemplo el de Frontend Design, que es una similar a la que hemos utilizado previamente, pues podemos encontrar cómo pasa todas estas auditorías de seguridad como puedes estar viendo por aquí. Además de esta herramienta también te puedes encontrar las estrellas que tienen en GitHub, así que esta habilidad también sería muy usada. Y junto a esto también existen plataformas que auditan de forma manual una habilidad antes de instalártela. Para ello también te voy a estar dejando por la descripción herramientas como esta de aquí, desde el cual tú vas a poder añadir cualquier repositorio de habilidad que te quieres instalar. Por ejemplo, yo por aquí voy a seleccionar las más populares, voy a elegir la de Frontend Design y desde aquí pues me diría que estaría todo limpio a priori. Sin embargo, si me meto en esta otra de diseño web, pues me estaría diciendo que sería peligroso, en concreto por todos estos fallos que podemos ver su desglose. Herramientas parecidas a estas hay varias que también te estaré dejando, como la de Skill Audit, y también nos podemos encontrar incluso habilidades por el cual se encargan también de analizar otras habilidades y ver si realmente son seguras. Aunque otro de los puntos que yo te recomiendo es, viendo la facilidad que tenemos a la hora de crear cualquier habilidad, tú podrías coger una habilidad que te quieras instalar pero que
que no estés seguro si realmente puede tener algún tipo de problema, y a la gente le puede decir que investigue y analice toda esa habilidad y que te cree una segura desde cero para que tú lo puedas utilizar. Lo cierto es que con todo esto podemos ejecutar tareas complejas de forma correcta. La ingeniería de prompt fue lo que nos llevó aquí, pero tu habilidad será lo que te lleve más allá.